Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. La conversación es con el señor Philippe Boulán, analista político internacional y representante del Partido La República en Marcha en Bogotá. Bienvenido y por favor, Rosa, comience usted con las preguntas. Buenos días, Philippe. Le quería empezar preguntando cuáles son las principales razones por las que la izquierda llega tan dividida a esta elección. Buenos días, Rosa. Como viste, puse una camisa rosa, pero pálida. Entonces, no olvidemos que la mayoría del grupo de Macron, de En Marche, venimos de la izquierda. Es decir, que no podemos decir que la izquierda ha desaparecido. Lo que podemos ver es el Partido Socialista y los partidos tradicionales, porque también los partidos republicanos que no van a llegar a la segunda vuelta, que eso sería la primera vez. Entonces, en este momento vemos que hay un problema grave de democracia en todo el mundo. Vimos con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. En Francia hicieron un sondeo hace unos días donde mostraron que 47% de los franceses no saben cuáles son los programas de los candidatos. Entonces la gente está buscando justamente más bien el que habla bien por ellos. Pécresse perdió justamente porque su debate fue catastrófico y la izquierda la gente no lo entiende. A tal punto que los comunistas con Roussel está diciendo votan por mi imagen. Yo soy un tipo simpático. No muestra el programa, están mostrando más quién son ellos. Vemos que la campaña que hizo Anne Hidalgo fue catastrófica, entonces no supo tener el carisma, porque lo que necesita en este momento no es una persona capaz de hacer el trabajo, es alguien carismático. Eso es grave. Y entonces vemos que también hay división. Entonces el partido de Mélenchon está creciendo bastantemente y está chupando la rueda y le están tomando bastantes votos a los partidos tradicionales. Muchos pensaban hace unos años que los verdes socialistas ponían justamente a alcanzar. En este momento vemos que está en sexta posición. Entonces, la sorpresa de estas elecciones fue más bien lo que dijiste anteriormente, Rosa, la subida y esta extrema derecha populista que está creciendo. Entonces, Marine Le Pen ya sabemos, pero la entrada de Zemmour, que tomó bastantes votos populares. Es decir, que él empezó a tomar votos de la izquierda tradicionales, comunistas u otros, y entonces hay una desaparición. La gente no entiende el mensaje socialista desde que justamente muchos pasamos a Macron, es decir, que era justamente un poquito el voto útil, alguien que es capaz de hacer el trabajo, alguien que nos podía representar y conocían los dossiers. Pues, señor Boulán, quería seguir hablando con usted precisamente de esta iniciativa del voto útil que promueve en esta campaña el grupo de Mélenchon con la esperanza de cerrar esa brecha de unos 5 puntos con Marine Le Pen y poder pasar a la segunda vuelta. ¿Usted qué opina de esta estrategia de voto útil? Bueno, a mí me tocó el voto útil cuando teníamos que votar por Chirac o por Le Pen. Entonces, muchos pasamos justamente apoyando Chirac porque no podíamos dejar el Frente Nacional y Jean-Marie Le Pen al poder. El voto útil no es fácil en la primera vuelta. Es decir, que Mélenchon va a tener dificultad. A pesar que Mélenchon es un candidato un poquito específico porque él logra justamente subir en las últimas semanas. Entonces vamos a ver los próximos sondeos, pero Mélenchon, él sabe justamente terminar, es maratoniano. Y precisamente hablando de Mélenchon, una de sus propuestas faros, también era uno de los principales reclamos de los chalecos amarillos, era la constitución de una sexta república. ¿Nos podría explicar qué supondría este cambio? Sí, lo que quiere es una reforma total del sistema, diciendo que esto no está funcionando. Es decir, que él está fomentando justamente una desconfianza de los franceses en el sistema de la Quinta República. Eso para mí es peligroso, porque vimos que está funcionando, bien o mal estaba funcionando, entonces cambiar las reglas del juego, bueno, lo hizo el general de Gaulle, pero era necesario. Entonces, con la Quinta República. En este momento, lo que quiere hacer es, obviamente, darle más poder a los ciudadanos, lo que todo el mundo estamos buscando. Lo vimos ayer, justamente, el debate de los 6 candidatos. Interesante porque tomaron una muestra de 200 franceses que hacían sus preguntas. Antes eran solamente los periodistas, ahora queremos más que la sociedad civil. El francés común entra en las discusiones, en los debates. Pero yo estoy de acuerdo que entra, pero si vemos que 47% no saben de qué hablan los candidatos, es un peligro también. Bueno, y entre tanto, Mélenchon ha sido partidario, entre otras cosas, de dejar la Unión Europea y la OTAN en un discurso bastante fuerte, aunque el candidato se ha esforzado por ser más moderado y eso se ha visto en las encuestas. ¿Le alcanza? Porque con una guerra cercana en Ucrania, por el contrario, esta ha sido la ocasión para defender el europeísmo y una respuesta en conjunto, en bloque, que ha beneficiado al presidente candidato Emmanuel Macron. Esta guerra horrible que hay en este momento, obviamente da una conciencia a los europeos de unirse.
Entonces, para tener soberanía, que sea soberanía a nivel de energía, soberanía a nivel de defensas, a nivel alimentaria. Entonces, ya se está mostrando justamente a qué puede servir Europa para afrontar justamente un tema así tan horroroso, lo que está buscando. Entonces, muchos franceses, por eso que Macron subió en las últimas encuestas, porque la gente se dio cuenta que Europa es una necesidad. Tenemos que hacerla y hacerla bien. Es decir, que esta filosofía que nació en los 50, justamente en Estrasburgo, hay que continuarla. Eso es básico. Lo de la OTAN es otro debate que podemos entrar, es decir, que lo vimos con el tema McKinsey, la dependencia de Estados Unidos, que Sarkozy nos volvió a poner ahí, entonces por eso que Sarkozy también no va a ayudar a Valérie Pécresse. Entonces eso es discutible, porque no olvidemos que el general de Gaulle sacó a patadas la OTAN de Francia, y ahora estamos pensando, va a haber en Toulouse la sede de la OTAN del espacio, o sea que hay una dependencia fuerte en este momento, y estamos creando una Europa común. A pesar de esto, los alemanes van a comprar aviones de Estados Unidos. Entonces hay un debate al nivel de Estados Unidos también, más que el debate de Europa. Creo que el debate de Europa, ahora la mayoría de los franceses saben que sirve justamente esta cosa, y que esto puede justamente tener más solidaridad. Vimos que el presidente de Italia llamó a comprar petróleo de manera colectiva entre los diferentes países. Entonces, empezar a pensar más en común. Y disculpe, durante este mandato ha habido mucho descontento en las calles contra el gobierno de Macron, ¿no? Los chalecos amarillos, como comentábamos, pero también contra la reforma de las pensiones, movimientos estudiantiles, de los conductores de la SNCF, etcétera. ¿Y cree que la izquierda ha logrado capitalizar este descontento? Porque muchas de los reclamos en las calles figuran en el programa de Mélenchon, precisamente. Figura en el programa de Mélenchon, pero cuando hicieron encuestas vieron que la mayoría de los chalecos amarillos se fueron a votar por los extremos derecha. Es decir, que sea Marine Le Pen o sea Zemmour, el tema del poder adquisitivo, que es un poquito... Zemmour tiene dos líneas de acción, uno que es el poder adquisitivo y el otro que es el gran renouvellement en Francia. Entonces, asustando a la gente. Y lo que vemos es que no supieron justamente entender lo que está pasando. Es decir, que el problema es el jacobismo, estamos muy centralizados en París. Entonces, los políticos parisinos tienen dificultad de entender lo que viene detrás del periférico. Y eso creo que es el problema de no entendieron bien la gente que vive un poquito a las afueras, que venimos a ser una población de caro dependientes. Entonces, eso ha cambiado. El tema de los estudiantes vimos que fue todo el mundo, es decir, que no solamente Francia, es decir, que esta reforma escolar, porque es uno de los temas fuertes de Macron. Hay dos aquí. El tema de la reforma escolar, lo vimos con los kinder y los primeros años de primaria, donde dividieron las clases para poder ocuparse mejor de los niños. Y la reforma de las jubilaciones, eso sí está en el tema, que hay que hacer una reforma rápida porque justamente la tasa de natalidad está bajando. Muy bien. Usted comenzó esta entrevista hablándonos acerca del socialismo y las peripecias que ha tenido que sobrepasar. El año pasado se celebró el aniversario número 40 de la llegada del primer presidente socialista de la Quinta República, François Mitterrand. Una izquierda que en el pasado llegó sin problemas a segunda vuelta, pero que cayó a pique, especialmente después de la presidencia de François Hollande. Se ha llegado a llamar este quinquenio como el suicidio de la izquierda francesa por algunos medios internacionales. ¿Por qué, en su opinión, no ha podido recuperarse la izquierda? Y bueno, se le ve con dificultad luchando para llegar este año a segunda vuelta. Totalmente. Aquí hablando de la izquierda, específicamente del Partido Socialista. Entonces, yo recuerdo que estuvo en el último gran congreso por Porte de Versailles, en París, donde estaban todos los líderes socialistas de Europa. Europa era socialista durante una decenia y como comentaba lo de Mitterrand, es decir, que lo de Mitterrand, su política después neoliberal descontentó a muchos justamente de la izquierda, entonces se fueron a más extremos. Después vemos que justamente el tema del carisma y el tema importante es que perdieron, y con la pandemia peor, perdieron todo el puerta a puerta, estar con la gente, hablando con la gente, que lo que está haciendo. Si miramos en este momento las grandes manifestaciones, ¿quién gana? Zemmour, lastimosamente. Él es capaz de llevar miles de personas a sus eventos. Los socialistas no tienen esta cosa de carisma, de llevar la gente, a pesar de Mélenchon, obviamente, que es un fenómeno aparte. Pero primero está Mélenchon,
que es un fenómeno que logró justamente captar gran parte, y lo vemos en este momento que a tercero o cuarto en los sondeos. Vemos desde el otro lado el Partido Socialista tradicional que se perdió totalmente, y el abandono de, ¿cómo se llama? Nuestro ex primer ministro, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo el nombre, francés, que se había presentado y después renunció al partido cuando perdieron las elecciones, justamente cuando no llegó a la segunda vuelta. Lionel Jospin. Entonces, la cara que hizo, la de decepción, eso decepciona a muchos. Entonces, cuando llegó Macron, muchos de los socialistas pasamos a apoyarlo. Recordamos que el alcalde de Lyon, que era uno de los pilares socialistas, fue el primero a apoyarlo. Lo vemos ahora en esta campaña. Muchos alcaldes, muchos senadores pasaron del grupo apoyando a Macron porque nos parece una política social razonable, obviamente con neoliberalismo fuerte, pero en este momento de lo que está pasando al nivel de la globalización, necesitamos un presidente así. Pero precisamente Macron llegó al poder por la caída de Fillon, ¿no? Del líder de los republicanos, precisamente en las elecciones, ¿no? De 2017, a raíz de ese escándalo por haber dado trabajo a su mujer, etc. Y ahí fue cuando Macron despegó en las encuestas y se le atribuyó precisamente haber recuperado gran parte del electorado de derecha. ¿Usted considera que hay gente de izquierdas que está votando a Macron? Sí, por supuesto. Es decir, que obviamente gran parte de los republicanos pasaron, o de los moderados, por ejemplo, los radicales pasaron del lado de Macron, pero también gran parte de los socialistas. Podemos decir que más o menos el 30% fácil de la base, y la base que lo sigue, es una base socialista al inicio. Entonces, gente que viene del partido tradicional socialista y el partido socialista en particular. Mire, las primarias de izquierda fueron un fracaso. Su principal promotora ni siquiera llegó a la candidatura. ¿Qué pasa con los otros candidatos de izquierda? ¿Por qué están tan lejos entre sí? Entre todos no llegan a sumar más del 30% de los apoyos. Y vemos ejemplos como el de una Anne Hidalgo que rechaza, por ejemplo, que se apoya a Mélenchon en este llamado voto útil, pese a que, por ejemplo, su propia candidatura pues ya está hundida, y pues no hablemos tampoco de Pécresse, por favor. Pero hundida, pero bueno, hay dos casos aquí. Pécresse está grave, pero la ventaja va a tener un reembolso de su campaña. Hablando del partido. El Partido Socialista, si no llega a los 5%, no va a tener reembolso. Recordamos que hace unos años tuvieron que vender su sede porque no tenía suficiente dinero para mantener el partido. Entonces, como se financian los partidos políticos, es también los resultados a las elecciones. Pero aquí podemos decir que hay dos elecciones. Hay la primera elección que estamos hablando, que es la presidencial, y la otra que se está preparando, que son la diputación, que va a ser importante. Aquí vemos que justamente ya se perdieron, va a ser una catástrofe. Es decir, de tener 3% es algo inesperado. Lo vimos cuando hubo la caída del Partido Comunista en Francia, que siempre tenía entre 10 y 12%, y con Mitterrand bajó y empezó a estar debajo de los 5%, todos los problemas que hubo dentro del partido, y aquí vamos a ver lo mismo. Es decir, que este partido va a explotar con la presidencial. Tenemos que ver qué va a hacer con la diputación. Y la diputación llega a nuevos actores. Por ejemplo, a la derecha va a llegar el partido Horizon, que no tenemos que olvidar, del ex primer ministro francés, y ahí puedes tener justamente una sorpresa. Yo creo que Édouard Philippe se está preparando también del otro lado. La caída de Pécresse le puede servir bastante. Entonces, al nivel de derecha, yo creo que va a haber una reconstrucción a través de un partido Horizon que está muy cercano a Macron. Entonces, hay una reestructuración, pero yo veo complicado. Y además, usted habló, no hay que olvidar que ellos tenían bases universitarias. Yo entré del Partido Socialista porque yo estaba del UNEFIDE, en sindicato estudiantil en la época, y estaba con Emmanuel Valls al lado mío trabajando, y eso se perdió. Es decir, que los sindicatos estudiantiles en este momento se han perdido totalmente. Han perdido las bases de las universidades. Lo vimos con las manifestaciones que hay en contra del gobierno, pero que siempre hay, pero en contra justamente de los partidos tradicionales, y aquí está creciendo en muchas universidades justamente gente de Le Pen, gente de Mélenchon, gente de Zemmour, y eso es un peligro. Es decir, que la pluralidad que había antes ya lo está desapareciendo. Y sin embargo, Macron va liderando. Y el Partido Socialista teníamos un periódico que usted mostró, que era Liberación, y Liberación ya cambió de mano. Entonces era un poquito nuestro órgano oficial de comunicación.
Y precisamente entonces, en relación a lo que decía, ¿cómo cree que ha afectado a la izquierda que la derecha o la extrema derecha e incluso Macron, con sus políticas como la ley del separatismo, estén imponiendo en el debate público, pues eso, temas que son propios de la derecha, ¿no? Como la inmigración, el islam, la integración, o ya en el caso de Zemmour, el gran reemplazo, ¿no? La gran sustitución, ya esta teoría racista abiertamente. Porque creo que los franceses en este momento, aquí voy a ser duro, les falta cultura política. Es más fácil hablar de esos temas que de hablar cómo voy a mejorar las relaciones internacionales o voy a mejorar la reforma de salud, diciendo el enemigo está aquí, es esta persona, es el extranjero, es el musulmán. Eso es fácil, la gente lo entiende. Ah, sí, entonces si cambiamos esto, está bien. Es decir, que si miramos el programa de Zemmour, es un chiste, realmente es un chiste. Y es solamente basándose en esto, diciendo yo tengo la solución y la solución es que vamos a echar los extranjeros. Entonces, en este momento la gente no quiere pensar, no quiere reflexionar y no entiende a qué sirven los políticos. Pero ¿cómo afecta a la izquierda precisamente esta imposición? Porque Mélenchon, por ejemplo, habla de la crioización, ¿no? de la sociedad como una posible respuesta, ¿no? a este discurso. Somos un país creol, de todas maneras. No hay que olvidar que nosotros podemos invadidos por los francos, es por eso que se llama Francia. Entonces los galos ya no hay. Lo que pasa es que los discursos socialistas yo creo que son demasiado difíciles para entender para la gente. Ese es el problema. Es la dificultad de entender qué es el socialismo. Lo vemos en América Latina, es decir, que el socialismo, como lo estigmatizan, para ellos es, no, le vamos a sacar sus tierras y le vamos a sacar... Ah, entonces no. La reforma, un poquito como un cambio en los años 80 con la llegada de Thatcher y la llegada de Reagan. Entonces, empezando a emburguecer a la clase media, o la clase baja más bien, donarlo de casas y todo eso. Entonces, la gente tiene miedo de perder lo que tiene. Entonces, no quieren reformar, se han vuelto conservadores en este caso. Entonces, piensa que la derecha les va a defender sus intereses y vemos que no. En muchos países justamente la derecha no está a favor de ¿cómo se llama?, de la clase media y la clase popular. Con la mundialización, entonces mandar empresas en otros países y todo eso. Entonces es complicado entender cómo está funcionando la política en este momento y el problema es que también hay falso socialismo. Aquí, por ejemplo, país vecino, Venezuela, que no es un socialismo. Lo que vemos es que uno se pone unas etiquetas y entonces se estigmatiza y piensa que es así. Y la derecha piensa que la derecha les va a permitir tener un poder adquisitivo más alto. Entonces, ¿por qué son cosas simplifican las cosas y eso es el problema? Mire, es que uno de los ejemplos de esta dificultad que tiene ahora el socialismo y la izquierda en general en Francia en estas elecciones para acercarse al electorado es, por ejemplo, el discurso ecologista o el llamado discurso socioecologista. Digamos que a Mélenchon le ha ido un poco mejor que a los demás candidatos de izquierda en este tema, pero ¿por qué les cuesta? ¿Por qué no cala? El problema de la ecología primero es para conquistar a los jóvenes. Entonces es una de las prioridades. Mélenchon, la ventaja es que es un viejo candidato, conoce bien los dossiers, conoce bien justamente las carpetas, sabe que, y lo vemos, su manera de presentarse justamente haciendo todo un show, anteriormente con hologramas, esta vez con luces y sonidos y olor. Entonces hay un conocimiento más, ¿cómo se llama?, puntual sobre el tema. Además, bueno, los ecologistas están graves en este momento con el tema de la energía, porque vemos la escasez. Entonces, el tema de regresar al carbón no creo que sea la mejor idea. Lo que vemos es que ahora todos los partidos tienen, hasta Marine Le Pen tiene un componente ecologista. Es decir, que todos los partidos han tomado esta cápsula ecologista, lo que es bueno. El Partido Socialista fue el primero a hacerlo justamente con unos candidatos y con alianzas con los ecologistas. Ahí ahora lo han integrado. Es decir, la ecología sabemos que ahora es transversal a todos los partidos. Acaba de salir el informe justamente catastrófico mostrando el estado del planeta y que salió en Francia últimamente. Vemos que ya la gente pero lo que vemos es la preocupación principal en este momento es el poder adquisitivo. Entonces la gente, los jóvenes que no van a votar mucho están más enfocados en la parte ecologista, pero los que votan van a ser las personas mayores, los que están cerca de la jubilación. Y esos de la jubilación tienen miedo a la reforma de Macron. Claro, precisamente en relación a lo que comenta, que quizás los jóvenes no votan mucho, y también a lo que decía al principio de la entrevista de esta división entre lo rural, ¿no?, y lo urbano, ¿cómo afecta precisamente este desinterés o esta abstención particularmente a la izquierda? A todos. Yo creo que los extremos, con sus mensajes de odio, saben movilizar.
Entonces yo creo que eso va a lograr movilizar los jóvenes el primer día. Yo recuerdo para las últimas elecciones legislativas en Francia, fue interesante entrevistar a los jóvenes en la calle diciendo, ¿usted va a votar? Sí, sí, voy a votar. Pero ¿usted sabe qué fue ayer? ¡Ay! Fue tenaz. Entonces, y pasa. Sí, era muy bueno este noticiero, no recuerdo en qué canal, creo que es France Info, y entonces hicieron esta entrevista a los jóvenes sabiendo su intención de voto el día después para saber. Entonces, sí, yo voy a votar por esto. No, pero fue ayer, me olvidé. Y es tal cual, es decir que eso es grave, es decir que ahora montar una aplicación estilo Tinder en Francia, interesante para saber a qué candidatos vamos a apuntar, tratando de recordarles que hay que votar, es decir, el joven moderado, que sea los republicanos, que veo todavía parte moderada, o Macron o socialistas, entonces yo creo que va a ser difícil para que vayan a votar. Pero sabemos que las fuerzas de Mélenchon, las de Le Pen, sí están movilizadas, y las de Zemmour están movilizadas, y lo vimos, porque van a manifestación y todo eso. Entonces son gente que van a salir a la calle, que llueve o que haga calor, para ir a votar, y eso es el problema, es decir, que solamente una franja de la población, y no votan por ideología, votan por justamente un eslogan. Votan por hacer parte de una manada, y eso sí es la parte más asustada. Muy complicado. Y bueno, ya para llegar al cierre de esta entrevista, uno de los mensajes que más ha calado en esta campaña presidencial en Francia, pues es precisamente el de la guerra en Ucrania. Mientras que Emmanuel Macron defiende el europeísmo, hay mensajes más ambiguos por parte, por ejemplo, de Mélenchon, de Pécresse, de la misma Marine Le Pen, hacia la retórica que debe adoptarse con Vladimir Putin. ¿Usted qué opina de la postura primordialmente de Mélenchon? Yo creo que eso es pura farándula, es decir, que si vemos lo que quiere Putin, ya sabemos, él quiere tomar el Donbass, quiere tomar justamente Odessa y después irse, es decir, tenerlos totalmente amarrados, controlados y tener esos puertos. La idea es que quiere obviamente que se salgan, que la OTAN no venga cerca de su casa, el discurso de Múnich de 2007 lo demostró, es decir, que en este momento creo que la gente no entiende, quiere mostrarse un poquito como el perito que está gritando. Es decir, que es complicado. Putin ya sabemos que ya está haciendo sus cosas horribles y va a continuar. El problema es que puede haber retórica, puede haber cosas ¿qué puede hacer? Vemos que Alemania está amarrado con el tema del gas. Es decir, cambiar el proveedor de petróleo es fácil. Cambiar el petróleo y el gas, Alemania dijo 2 años. Entonces van a tener que negociar. Lo que va a pasar después que se va a terminar esta guerra, todo el mundo va a reaplaudir a Rusia porque lo necesitamos en materias primas. Entonces, en este momento, él está desconociendo la política internacional. Rusia es un actor que lastimosamente vamos a necesitar esos próximos años. No lo podemos dejar así. Y vemos que a tal punto que mandaron al canciller de Estados Unidos a negociar en Tel Aviv para explicar que Irán iba a entrar justamente como aliado para el tema del petróleo, que es una cosa que era absurda hace unos meses. Entonces, la política internacional, Mélenchon no se encarga. Es decir, que el único, obviamente, porque es su cargo y es responsable de Europa en este momento, que es Macron, es el único que tiene que tener esta batuta y no puede decir cualquier cosa. Que los otros sí están diciendo, pero saben que no lo puede hacer. Bueno, pues señor Bola, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros.